Bueno, entonces hoy vamos a estudiar los grupos cíclicos. Ya los definimos en una clase anterior. En esta sección pues vamos a hacer un estudio más profundo sobre los grupos cíclicos, ¿no? Recuerden que un grupo es cíclico. Un grupo es cíclico si cada G, un grupo es cíclico generado por A si cada elemento G del grupo se puede escribir como una potencia de A donde M es un entero, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos definido. De hecho, este teorema en realidad también ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, si tenemos un grupo cíclico generado por el elemento A, entonces puede ocurrir dos cosas. O bien el elemento A tiene orden infinito, y en ese caso todas las potencias de A son diferentes. En la otra situación sería que el elemento A fuera de orden finito, n, y en ese caso los elementos diferentes de G son EA al cuadrado hasta A a la n menos 1, es decir, uno menos que el orden. Y en particular, el orden del grupo generado por A, que es G, va a ser exactamente igual al orden del elemento de A. Repito, esto ya lo habíamos hecho, pero voy a recordar de todas maneras cuál era la idea. En el caso infinito estaba claro que todas las potencias tenían que ser diferentes, porque si dos potencias con exponentes distintos eran iguales, entonces uno podía demostrar que el elemento A era de orden finito. Es decir, si en el caso, si el orden de A es infinito, y si suponíamos que A la I fuese igual a la J, con J mayor que I, por ejemplo, si se repetían estos, entonces íbamos a tener que A la J menos I era la identidad, y eso no puede ocurrir porque el orden de A es infinito, ¿no? Entonces habría un entero positivo tal que A elevado a ese número es igual a la identidad, ¿no? Y eso era una contradicción, ¿no? Entonces, el caso en que el grupo sea cíclico y el elemento A sea de orden infinito, entonces necesariamente todas las potencias de A son diferentes. Luego teníamos el caso en que el orden de A fuese finito. Entonces, cuando el orden de A es finito, yo lo que quiero ver es que el grupo generado por A consiste en exactamente estos n elementos. La identidad A al cuadrado hasta a la n menos 1. En el caso de que el orden de A sea n finito, y por supuesto tendríamos entonces que el orden del grupo coincide con el orden del elemento A. Para ver esto, pues en primer lugar vamos a ver que efectivamente todos los elementos de G son de este tipo, es decir, van a estar aquí en este conjunto, ¿no? Y lo que hacíamos era tomar entonces un elemento en G, como G cíclico, entonces yo sé que G se escribe como A la M, con M en Z, y ahora el siguiente paso era utilizar el algoritmo de la división, dividiendo M entre el orden de A. Entonces, por el algoritmo de la división, entonces me quedaría que M es igual a NQ más R, donde Q y R son enteros
y además el R satisface estas desigualdades, está entre 0 y n. Y entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver quién es G ahora. G, sabemos que es a la m, y lo escribimos como a la nq más r. Y usando las propiedades de la potencia, esto es lo mismo que a la nq por a la r, y esto es lo mismo que a la n a la q multiplicado por a la r. Y lo escribo así porque al ser el elemento A, al tener el elemento A orden n, entonces esto que está aquí es la identidad. A la n es la identidad y por lo tanto me va a quedar la identidad multiplicado por a la r. Entonces, ¿qué estamos probando? Que cualquier elemento G del grupo se puede escribir, es igual a la R, donde el R, fíjense la propiedad que satisface el R. El R es mayor o igual que 0 y es estrictamente menor que n. En otras palabras, el R es alguno de estos números. Y por lo tanto, el elemento G es uno de estos que está aquí. Entonces, lo que hemos probado hasta ahora es que todos los elementos de G son uno de estos. Ahora, lo último que uno tendría que asegurar es que efectivamente todos estos elementos son diferentes, o sea, que no puede haber repeticiones entre ellos, ¿no? Pero fíjense que si A a la I fuese igual a la J con 0 menor o igual que I, digamos, menor que J, estrictamente menor que N, si hubiera una repetición, entonces, igual que antes, tendríamos que a la J menos I es la identidad, y fíjense que esa diferencia J menos I es estrictamente mayor que 0 y menor que N. Esto no puede ocurrir porque el orden del elemento A es N, y acuerden que N es el menor entero positivo que tiene la propiedad que a la N es igual a la identidad. Por lo tanto, esto sería una contradicción, ¿no? Por lo tanto, lo que acabamos de mostrar es que todos estos elementos son distintos, y G es exactamente igual a este conjunto, y fíjense que este conjunto tiene precisamente n elementos, por lo tanto el orden de G es igual al orden del elemento que genera, en el caso finito. Entonces, ese es el primer resultado que tenemos sobre los grupos cíclicos. Están clasificados en dos, en resumen, ¿no? Cuando el orden A es infinito, entonces, pues el grupo cíclico consiste en todas las potencias de A, que son diferentes, y cuando el orden de A es finito, entonces sabemos que G está formado por estos elementos, exactamente. Bien, entonces, eso lo tenemos para empezar. Ahora vamos a ver cómo son los subgrupos de un grupo cíclico. Lo que vamos a demostrar es que si uno tiene un grupo cíclico, entonces todos sus subgrupos también son cíclicos. También son cíclicos. Vamos a ver por qué. Bueno, vamos a suponer entonces que G es un grupo cíclico y tomemos H, un subgrupo de G. Entonces, yo lo que quiero demostrar es que H también es cíclico, es decir, que hay un elemento de H que genera todo H. Si H es el subgrupo trivial, entonces H va a ser el generado por E y es cíclico, ¿no? Entonces, en este caso, estamos listos. O sea, si H se reduce solo al elemento identidad, entonces H es igual al subgrupo generado por la identidad, y en ese caso H es cíclico. Entonces podemos suponer, supongamos que H
es no trivial, ¿no? Es decir, que hay algún elemento distinto de la identidad en H. Entonces, ¿qué significa eso? Fíjense que H es un subgrupo de G y todos los elementos de G son potencias de A. Por lo tanto, todos los elementos de H también son potencias de A. Entonces, eso quiere decir que va a haber una potencia de A que pertenece a H, donde M está en Z y M es diferente de cero. Es decir, que si H no es trivial, hay un elemento en H distinto de cero. Y como todos los elementos de H también son potencias de A, eso quiere decir que hay algún A a la M en H, donde M está en Z y M es distinto de cero. Ahora observen que el inverso de A también está en H, porque H es un subgrupo de G, ¿no? Acuérdense que todo elemento tiene su inverso en H, porque H es un subgrupo de G. Es decir, fíjense que A a la M-1 es A a la menos M, también está en H. ¿Y por qué hago esta aclaratoria? Yo sé que A a la M está en H y A a la menos M está en H. Entonces, lo que puedo asegurar es que hay una potencia de A con positiva que está en H. Luego, lo que puedo decir es que H contiene una potencia positiva de A. ¿De acuerdo? Porque si este M fuera negativo, entonces menos M es positivo. Entonces, alguno de los dos va a ser una potencia positiva que está en H. Entonces, hay potencias positivas de A que están en H. Y lo que voy a hacer ahora es, entonces, tomar N, el menor entero positivo, tal que A la N está en H. ¿De acuerdo? Todo su conjunto de los enteros positivos tiene un primer elemento. Entonces yo, al asegurarme que hay un elemento, una potencia positiva de H, yo puedo tomar el menor entero positivo que tiene esa propiedad, ¿no? Y lo estoy llamando N. Y entonces lo que vamos a demostrar que H es precisamente el subgrupo generado por esa potencia de A. Es decir, N, que es el menor entero positivo que tiene esta propiedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que una inclusión es claro. O sea, claramente el subgrupo generado por A a la N está contenido en H, porque A a la N está en H. Como A a la N está en H, todas las potencias de A a la N también vuelven a caer en H. Entonces, lo que faltaría ver es que cada elemento de H se puede escribir como una potencia de A a la N. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, sea H en H. Y claro, acuérdense que todos los elementos del grupo G son potencias de A, en particular todos los elementos de H, ¿no? Entonces, este H yo lo puedo expresar como A a la K, donde K es un número entero, ¿no? Todos los elementos del grupo son de esta forma, A a la K. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, de nuevo, aplicar el algoritmo de la división y voy a dividir K entre el orden
de A, perdón, entre la menor potencia positiva tal que a la n está en H. O sea, voy a dividir K entre N. Entonces, K yo lo puedo escribir como NQ más R, donde Q y R son enteros y 0 es menor o igual que R y esto es estrictamente menor que N. ¿De acuerdo? Entonces, tomo H en H, H es una potencia de A, y entonces divido K entre N y voy a obtener esta expresión por el algoritmo de la división. Entonces, fíjense lo que tenemos. H es A a la K, y esto es igual a la NQ más R, y esto es igual a la NQ por A la R. ¿De acuerdo? Incluso lo podemos escribir como A la... Bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Entonces, el H va a ser igual a la NQ por A la R. Y entonces, ¿hacia dónde quiero llegar? Fíjense que N es el menor entero tal que A la N está en H. Fíjense, si despejamos de aquí a la R, obtenemos que A la R va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a H multiplicado por A la menos NQ. Es decir, lo puedo escribir como H por A la N a la menos Q. Entonces, ¿qué es lo que observamos de esta expresión de A la R? Fíjense que el H está en H, A la N también está en H, y potencias de elementos de H vuelven a caer en H porque H es un subgrupo. De manera que lo que estoy concluyendo es, en conclusión, lo que tenemos que A la R está en H. ¿Verdad? A la R está en H porque H está en H, A la N está en H, potencias caen en H, y productos de elementos de H caen en H, porque H es un subgrupo. Ahora, si A la R está en H, ¿a qué tipo de conclusión podemos llegar ahora? Fíjense que R es estrictamente menor que N. R es estrictamente menor que N. Observen cuidadosamente esto que está acá. ¿Y cuál es la definición de N? N es el menor entero positivo tal que A la N pertenece a H. Por lo tanto, el R no puede ser mayor que 0, porque sería un entero positivo menor que N que satisface esta condición, y esto es una contradicción. Por lo tanto, la única posibilidad para R es que sea igual a 0. Tiene que ser exactamente igual a 0. Pero si R es igual a 0, de aquí, si R es igual a 0, entonces K va a ser igual a N por Q. Y entonces, ¿cómo concluimos? Finalmente, entonces H, ¿quién va a ser? H, que era igual a la K, va a ser igual a NQ, y esto es a la N elevado a la Q. En otras palabras, H es una potencia de A la N. H es una potencia de A la N y por lo tanto H pertenece al subgrupo generado por A la N, que era lo que queríamos probar. Es decir, que todo elemento de H está aquí, y entonces eso ya demuestra que H, por lo tanto, es igual al subgrupo generado por A la N. Entonces, ¿qué fue lo que probamos aquí? Que si el grupo es cíclico, generado por el elemento A, entonces cualquier subgrupo de ese grupo cíclico va a estar generado por A la N, donde N es el menor entero positivo
tal que a la n está en H. Entonces, esto demuestra que efectivamente todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos estudiando los grupos cíclicos y este resultado es muy interesante porque nos está hablando de cómo son los subgrupos de un grupo cíclico. Fíjense, partimos de un grupo cíclico en el caso en que el orden de A es finito. Claro, eso ya sabemos, si el grupo es cíclico generado por un elemento de orden n, entonces ya sabemos exactamente cuáles son los elementos de G. Esos elementos de G son la identidad A al cuadrado hasta A a la n-1. Esos son los elementos de G. Entonces, el orden de todo subgrupo de G es un divisor de n. Esa propiedad es importante, ¿no? Está diciendo que en un grupo cíclico de orden finito, entonces todos los subgrupos, el orden de ellos tiene que dividir a el orden del grupo, que es n. Por ejemplo, si estamos en Z6 con la suma, lo que está diciendo esta primera parte es que no se molesten en buscar subgrupos que tengan orden 4, por ejemplo, ¿no? Porque 4 no divide en 6. Entonces, esta información es importante sobre los subgrupos de un grupo, cíclico en este caso, ¿no? O sea, si el grupo es cíclico de orden finito, todos los subgrupos de él tienen orden que dividen a n. Y más aún, si m es un divisor positivo de n, entonces G tiene exactamente un subgrupo de orden m y te dicen exactamente cuál es. Es generado por A a la n sobre m. Entonces, fíjense, este es como una especie de recíproco, ¿no? O sea, por un lado, todos los subgrupos tienen orden que dividen al orden del grupo. Y al revés, o sea, si hay un entero positivo que divide al orden del grupo, entonces existe un subgrupo de ese orden y además es único. Hay exactamente un subgrupo de ese orden. Así que tenemos este teorema que es bastante importante, ¿no? Repito, me está dando mucha información sobre los subgrupos de un grupo cíclico. Entonces, en resumen, lo que dice el corolario es que cualquier subgrupo, su orden divide al orden del grupo, y si hay un divisor del orden del grupo, entonces existe un único subgrupo de ese orden, ¿no? Vamos, está claro, ¿no? O sea, trato de hacer énfasis en el enunciado para que se den cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Entonces, veamos por qué, ¿no? Primero tenemos que probar que el orden de todo subgrupo es un divisor, ¿no? Entonces, vamos a tomar un subgrupo cualquiera de G, ¿no? Vamos a tomar un subgrupo cualquiera de G. Entonces, quiero ver que el orden de H divide al orden de G, que es N, ¿no? O sea, quiero decir que esto es lo que quiero probar. Bien. Ahora, ¿qué sabemos de este subgrupo? Es un subgrupo de un grupo cíclico. Luego, por el teorema anterior, sabemos que H va a estar generado por una potencia. O sea, también es cíclico, eso sí ya lo sabemos, ¿no? Donde... Profe, disculpa. Ajá. Ahí donde dices que el orden de G es igual a N, entonces en un grupo cíclico, si el orden del elemento que genera ese G es igual a N, entonces va a ser igual al orden del grupo.
Exactamente, eso fue lo que vimos antes, fíjate. Ah, perdón. Es Es que esto, antes, es esto, ¿no? O ah, sea, bueno, sí. sí. Ah, no, yo Sí. llegué ya tarde en esa. Ah, bueno, ya, sí, está bien, gracias. No, pero es bueno que te hayas dado cuenta. Eso es exactamente correcto lo que dijiste, es precisamente este teorema, ¿no? Ah, sí, es que como Cuando, ingresé tarde a la clase, entonces no sí, había sí, sí, visto el teorema. te entiendo. Ya. Ujú. Entonces, efectivamente, así es, ¿no? Ah, Lo que bueno, acabas gracias. de nada. Entonces, veamos, me doy H un subgrupo de G, quiero probar que el orden de H es un divisor de N, que es el orden del grupo. Entonces, por el teorema anterior, nosotros vimos que todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico y está generado por una potencia de A, donde efectivamente este era un entero positivo, ¿no? De hecho, era el menor entero positivo tal que A la K está en H. Entonces, eso para empezar lo tenemos. Ahora, yo creo que ustedes recuerdan un resultado muy importante que vimos antes. Creo, ajá, era el corolario 3.2, que nos decía cuál era exactamente el orden de una potencia de un elemento. Es decir, si el elemento A tiene orden n, entonces ese resultado nos decía cuál era el orden de la potencia de A. ¿De acuerdo? De hecho, lo que vimos es que el orden de una potencia era igual a el orden de A dividido entre el máximo común divisor de K y N. Eso ya lo habíamos estudiado y esto es un divisor de N. Fíjense que este número divide a N. Entonces, si el orden de A a la K es un divisor de N, pero claramente, fíjense que el orden de A a la K es precisamente el orden de H. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué nos dice? Que de aquí concluimos entonces que el orden de H divide a N. Entonces, repito, ¿no? El H está generado por un elemento de esta forma a la K y ya el resultado se sigue del hecho de que nosotros ya habíamos calculado el orden de cualquier potencia de A en términos del orden de A. Es este número. Y este número es un divisor de n, y fíjense que el orden de este elemento es precisamente igual al orden del subgrupo generado por ese elemento, ¿no? Por lo tanto, la primera parte del teorema queda demostrada. Es decir, que si yo tomo un subgrupo de un grupo cíclico finito, entonces el orden de ese subgrupo es un divisor del orden del subgrupo. Entonces, del grupo. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, ¿no? Sea M un divisor positivo de n. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Que G tiene un subgrupo de ese orden y además que es único. Que es único. Pero entonces, de nuevo por el corolario 3.2, ¿cuál es el orden de A a la M? M es un divisor positivo de N. Entonces, el orden de A a la M sabemos que es el orden de A, no, mejor dicho, no es A a la M, perdón. Yo lo que voy a calcular es el orden A la n sobre m. de N sobre M, sí. De N, ¿cuál es el orden de este elemento, no? Fíjense, M es un divisor positivo, por lo tanto esto es un entero. Entonces yo quiero calcular el orden de este Profe, elemento a la N sobre M. ¿Perdón? en este caso no habría que decir que m es entero positivo y además es primo relativo de n. No.
No, porque lo que voy a probar es que para cualquier divisor positivo de n, no que sea primo relativo con n, ¿no? Sino cualquier divisor positivo de n, yo voy a poder encontrar un subgrupo de ese orden. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero es demostrar que para cualquier divisor positivo de n, yo puedo encontrar un subgrupo de orden m. Y claro, eso es equivalente a encontrar un elemento que tenga orden m. Y lo que voy a ver es que precisamente este elemento tiene orden m. ¿Por qué? ¿Cuál sería el orden de esta potencia por el corolario 3,2? El orden de esta potencia sería el máximo común divisor aquí entre, ¿cierto? Ese es el orden de este elemento. ¿Estamos de acuerdo? N sobre el máximo común divisor de la potencia y el orden de A, que es N. Y a ver, ¿cuánto da esto? Esto da N sobre, pero ¿cuál es el máximo común divisor de estos dos números? Fíjense que N sobre M es un divisor de N. N sobre M divide a N. Por lo tanto, el máximo común divisor de estos dos va a ser precisamente N sobre M. ¿Y esto da cuánto? M. De manera que si M es un divisor positivo de N, entonces el orden de a la potencia N sobre M es exactamente igual a N. Pero entonces, ¿qué nos dice eso? Eso nos dice que el subgrupo generado por A a la NM es un subgrupo de orden M. ¿Está claro? Entonces, fíjense lo que he probado. O sea, para cualquier divisor positivo de N, yo he sido capaz de construir un subgrupo de orden M. O sea, cualquier divisor de N uno puede construir un subgrupo de ese orden. ¿Quién es el subgrupo? El generado por N dividido entre M. Entonces, eso demuestra parte de lo que dice acá, ¿no? Si M es un divisor positivo de N, entonces G tiene, hasta ahora, un subgrupo de orden M. Faltaría probar la unicidad, pero ya sabemos, estamos avanzando, ¿no? En el sentido de que ya sabemos que para cualquier divisor positivo, estamos en un grupo cíclico, existe un subgrupo de ese orden. Entonces, vamos a ver veamos que es único. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Supongamos que hay otro, ¿no? Pero acuérdense que por el teorema anterior nosotros vimos que todos los subgrupos de G son de la forma de este tipo, ¿no? Vamos a decir A a la L, y donde L es un entero, ¿no? De hecho positivo, es el menor tal que... Entonces, supongamos que hay otro subgrupo que tiene... orden M. ¿De acuerdo? Voy a suponer que A elevado a la L, el generado por A a la L, es otro subgrupo que tiene orden M, y entonces yo lo que voy a probar es que este coincide con el que nosotros probamos que existía antes. ¿De acuerdo? Ahora, si este subgrupo tiene orden M, ¿qué podemos decir sobre A a la L elevado a la M? Acuérdense que M va a ser el orden del elemento A a la L. Entonces, A a la L elevado a la M, que es A elevado a la M, tiene que ser igual a la identidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque A a la L tiene orden M. Entonces, esto es igual a la identidad. Pero, ¿qué sabemos nosotros? Creo que era el mismo corolario 3,2,
que decía que si yo tengo una potencia de A igual a la identidad, entonces el orden de A es un divisor de L por M, ¿de acuerdo? Es decir, que si el orden de A es N, el orden de A es N, y si A elevado a una potencia es la identidad, entonces el orden de A divida esa potencia, eso lo vimos antes, ¿no? Entonces, N divide LM, es decir, que tenemos que N divide a L, que LM yo lo puedo escribir como NQ, donde Q está en Z, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué es lo que yo quiero probar? Que estos dos subgrupos son el mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que voy a concluir ahora. Fíjense lo que tendría entonces. Habíamos llegado a que L, ¿qué era lo que habíamos llegado? Que L por M era igual a NQ, donde Q era un número entero, ¿cierto? Y por lo tanto, L lo puedo escribir como N sobre M por Q. Entonces, la consecuencia de esto es que A la L va a estar contenido acá. ¿Por qué? Porque si yo me doy un elemento acá, ¿cómo son los elementos de acá? Los elementos de acá son de la forma A a la L a la S, ¿no? Tomo un elemento cualquiera de acá, donde S está en Z, ¿no? Los elementos de acá son múltiplos de A a la L. Y esto es lo mismo que a la L por S, pero ¿quién es L? Esto es a la NM Q por S, y al fin de cuentas esto es a la NM elevado a la Q por S. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Y fíjense que este elemento es un múltiplo, esto es una potencia de a la n sobre m, por lo tanto está aquí, ¿no? ¿Está claro? Entonces, lo que hemos demostrado es que este subgrupo está contenido en este subgrupo. Pero fíjense que tanto el orden del subgrupo a la L es igual al subgrupo de A a la N sobre M, ¿no? Que es igual a M. Acuérdense que estamos suponiendo que este era un subgrupo de orden M y está contenido en un subgrupo de orden M y son finitos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la única forma de que se dé esta contención? O sea, si yo tengo una contención entre dos subconjuntos finitos que tienen el mismo número de elementos, eso, la única manera que pueda ocurrir es que sean iguales, ¿no? Perdón. La única forma que puede ocurrir es que los dos subgrupos sean iguales. Y eso era lo que quería probar, es decir, que supuse que había otro subgrupo de orden M y al final demostré que ese subgrupo es exactamente igual al que ya había probado que tenía orden M, ¿no? Entonces, el único subgrupo de G de orden M es este que está acá. ¿De acuerdo? Y con eso se termina la demostración del teorema, ¿no? Fíjense que entonces lo que demostramos fue que para cualquier divisor positivo de n
hay un subgrupo, y acuérdense quién es este que está acá. O sea, simplemente toman el subgrupo generado por la potencia de A a la n sobre m. Este elemento tiene orden m y por lo tanto este subgrupo tiene orden m. Y si suponemos que hay otro generado por A a la L, entonces finalmente probamos que ese tiene que ser exactamente igual a este. Por lo tanto, existe un único subgrupo de orden m. Entonces con eso terminamos. Ese resultado es bien importante. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se puede aplicar en un ejemplo como es este. Fíjense, tenemos un grupo cíclico de orden 20. Entonces G tiene exactamente un subgrupo de orden 5. Y eso está claro después del teorema, ¿no? Fíjense que tenemos G, un grupo cíclico de orden 20. Esa es la primera condición del teorema. Tenemos un grupo cíclico de orden finito. Entonces, 5 es un divisor de 20, que es el orden del generador del grupo. Entonces 5 es un divisor de 20, entonces ¿qué nos decía el teorema anterior? Que existe exactamente un subgrupo de orden 5. ¿Y quién sería ese subgrupo? Ese subgrupo sería el generado por A a la 20 sobre 5, que es igual al generado por A elevado a la 4. Fíjense que eso consistiría en ¿quién? ¿Cuáles son los elementos que están ahí? Bueno, a la 4 a la 0 es la identidad, a la 4 a la 1 es a la 4, a la 4 al cuadrado es a la 8, a la 4 al cubo es a la 12, y a la 4 es a la 16. Fíjense que si siguen con los exponentes ya vuelve a dar la identidad, ¿no? Que sería a la 20, que a la 20 es la identidad porque ese es el orden de A. Entonces, este que está acá, el generado por A a la 4, sería el único subgrupo de orden 5 que tiene el grupo cíclico generado por un elemento de orden 20. Por ejemplo, 4 también es un divisor de 20, que es el orden del elemento A. Por lo tanto, habría exactamente un subgrupo de orden 4. ¿Y quién sería en este caso? Sería el generado por A a la 20 dividido entre 4, que es el generado por a la 5, ¿no? Y de nuevo pueden calcular exactamente quiénes serían los elementos que están en ese subgrupo. A la 5 a la 0 es la identidad, después aparece a la 5 a la 1, que es a la 5, a la 5 al cuadrado, que es a la 10, a la 5 al cubo, que es al 5, y fíjense que ya la próxima potencia da a la 20, que es la identidad. Entonces, el subgrupo generado por a la 5 estaría formado por estos 4 elementos, y este sería el único subgrupo de orden 4 que tiene el grupo cíclico G. ¿Está claro? Entonces, de esa manera podemos aplicar el teorema anterior, ¿no? Es muy importante el teorema, ¿no? Porque te da mucha información sobre los subgrupos de un grupo cíclico en el caso de que el elemento sea un grupo cíclico finito, ¿no? Veamos qué más tenemos por acá. Bueno, esto es muy interesante también. Fíjense que el teorema nos dice que cuando el grupo es cíclico, y si yo tengo un divisor positivo de n,
entonces hay exactamente un subgrupo de ese orden. Ahora, uno pudiera hacerse la pregunta, ¿qué pasa si el grupo no es cíclico? ¿Será que si el grupo no es cíclico y hay un divisor del orden, tendrá que ser único ese subgrupo? Y en ese sentido viene este ejemplo. Fíjense que, bueno, nosotros vimos, vamos a ver primero el caso de U8. Acuérdense que este fue un ejemplo que nosotros vimos que era un grupo abeliano que no era cíclico, ¿no? Los elementos acá eran 1, 3, 5, 7. Este es un grupo con el producto, ¿no? Nosotros vimos que este grupo no es cíclico. De hecho, fue un ejemplo que nosotros vimos de un grupo abeliano que no era cíclico, ¿no? Y no era cíclico, si ustedes recuerdan, era por el hecho de que todos los elementos tenían orden 2. Nosotros probamos que todos estos elementos tienen orden 2. Pero entonces fíjense que precisamente el subgrupo, aquí estamos en notación multiplicativa, ¿no? ¿Quién sería el subgrupo generado entonces por el 3? El subgrupo generado por el 3 es la identidad y el 3. Fíjense que ya 3 cuadrado da 1, después se repiten estos dos. Entonces, U de 8 tiene 4 elementos y tiene este subgrupo de orden 2. Pero fíjense cuál sería el subgrupo generado por el 5. Sería el 1 y el 5. Y el generado por el 7 sería el 1 y el 7. Entonces fíjense que en este ejemplo, U de 8 es un grupo y 2 es un divisor del orden del grupo, que es 4. Y sin embargo, en este ejemplo vemos que no son únicos los subgrupos de orden 2. O sea, en este caso hemos encontrado 3 subgrupos de orden 2. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que la condición de ser grupo cíclico es muy importante, ¿no? O sea, digamos que la unicidad en el teorema anterior es para grupos cíclicos. Si el grupo no es cíclico, uno no puede asegurar que sea un único el subgrupo que tenga un divisor del grupo. ¿De acuerdo? Entonces, este ejemplo es importante tenerlo en mente porque demuestra por qué la condición de cíclico es importante, ¿no? El otro ejemplo es de 8, ¿no? Fíjense que de 8 era el grupo de simetría, que era un subgrupo de S4, ¿no? Y bueno, no voy a escribir todos los elementos que están en D8, que eran 8 elementos, pero sí les puedo observar que aquí también había una serie de elementos que tenían orden 2. ¿Y cuáles eran esos elementos? Acuérdense, había las simetrías, por ejemplo, con respecto a este eje horizontal y este yo no recuerdo cómo lo llamábamos, pero era una F. Están esta otra. Después estaban las simetrías con respecto a las diagonales y la otra diagonal. Este creo que era, bueno, no lo escribí en el orden que era, creo que este era F4, este era F3, este era F1 y este era F2. Entonces, ¿qué pasa si yo aplico F2 al cuadrado? Fíjense que cuando yo aplico F2, yo lo que hago es voltearlo con respecto a este eje. Y cuando lo vuelvo a aplicar, entonces pues regresa al mismo lugar. Y lo mismo pasa con esta, ¿no? Si yo aplico F1 al cuadrado, lo volteo, y si lo vuelvo a aplicar, queda exactamente como comenzó. Por lo tanto, esto es la identidad, y lo mismo pasa con todos estos elementos, ¿no?
Es decir, estos 4 elementos de D8 tienen la propiedad que si yo lo aplico 2 veces, o sea, el cuadrado de cada uno de los elementos le va a dar exactamente la identidad. Por esa razón, ¿no? que ya comenté, ¿no? Si yo aplico 2 veces esa operación, entonces voy a llegar al cuadrado inicial, ¿no? Por lo tanto, da la identidad. Entonces, ¿qué pasa? D8, que es un grupo que tiene 8 elementos, fíjense que va a tener 4 subgrupos diferentes de orden 2 también, ¿no? Digamos que el subgrupo generado por el F1, el subgrupo generado por F2, el subgrupo generado por F3 y el subgrupo generado por F4. Todos estos son subgrupos de orden 2 y son todos diferentes, ¿no? Este es 1, la identidad de F1, la identidad de F2, la identidad de F3 y la identidad de F4. Entonces, este es otro ejemplo de, por supuesto, este grupo no es cíclico tampoco, no es cíclico. Y con esto, entonces, ¿qué concluimos? Que el teorema es válido solo para grupos cíclicos. Si el grupo no es cíclico, sí es posible que hayan distintos subgrupos del mismo orden. Entonces, eso le da más importancia todavía a la propiedad que tienen los grupos cíclicos, ¿no? Entonces, este corolario es bien importante, ¿no? O sea, fíjense, lo leo una vez más, ¿no? Lo que estamos diciendo es que para cualquier divisor del orden del grupo va a haber exactamente un subgrupo de ese orden. Si el grupo no es cíclico, ya deja de ser cierto. O sea, uno puede encontrar distintos subgrupos del mismo orden. Bien, yo creo que con esto queda claro. Entonces vamos a continuar con una definición que es la función de Euler-Phi, que es una función definida en los números naturales, con valores en números naturales, que está definida de la siguiente forma. O sea, phi de n, donde n es un número natural, es el número de enteros positivos menores o iguales a n, que son primos relativos con n. ¿De acuerdo? O sea, es el número de enteros positivos menores o iguales a n, que son primos enteros con n. Aquí hay una tabla de valores para la función phi de Euler, para los primeros 16 valores. Por ejemplo, ¿quién sería phi de 10? Phi de 10, pues tendríamos que calcular cuáles son los números menores iguales que 10 que son primos relativos con 10. Y esos son el 1, el 3, el 7 y el 9. Entonces hay 4 números menores iguales que 10 que son primos relativos con 10 y entonces ese es el número, ¿no? Por ejemplo, phi de 7, ¿quién va a ser? 6, ¿por qué? Porque todos los números, como 7 es primo, todos estos números van a ser primos relativos con 7. Entonces hay exactamente 6 números que son primos relativos con 7 y por lo tanto phi de 7 es igual a 6. Como consecuencia inmediata tenemos este teorema y es que el orden del grupo UN, acuérdense que UN estaba formado precisamente por todos aquellos A en ZN, tales que A y N eran primos relativos, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos hay en UDN? Pues tantos como elementos números hay primos relativos con N. Y ese es precisamente entonces el orden del grupo UN, ¿de acuerdo? Entonces, desde este punto de vista, con esta nueva definición, el orden de UDN es precisamente el valor que toma la función de Euler en N, ¿no? Muy bien. Entonces,
vamos a ver otro teorema. Y este teorema, ¿qué nos indica? Tenemos un grupo cíclico de orden n, otra vez, o sea, un grupo cíclico finito. Tenemos m, un divisor de n. Entonces, este teorema nos dice cuántos elementos de orden m hay en el grupo G. Es decir, que siempre que tengamos un divisor de n, siempre que tengamos un divisor de n, entonces el teorema nos va a decir exactamente cuántos elementos de orden m hay en G. Y ese elemento es la función de Euler evaluada en m, es decir, el número de primos relativos que hay con m. Veamos cómo demostramos este teorema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tomar un elemento B en G de orden M. ¿De acuerdo? Tomemos un elemento de G de orden M. Y entonces, si C es otro elemento de G de orden M, entonces yo afirmo que esto tiene que ocurrir. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? O sea, ¿por qué tomo un elemento B de orden M? Y entonces lo que estoy diciendo acá es que si tomo cualquier otro elemento de G de orden M, entonces estos subgrupos son iguales. ¿Por qué sería eso? Por ser cíclico. Ajá, por ser cíclico, entonces ¿qué pasa? Solo hay un subgrupo de orden M. Exactamente, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Si B tiene orden M, entonces, y C tiene orden M, acuérdense que estos dos subgrupos tienen orden M, ¿no? El subgrupo generado por un elemento de orden M tiene orden M. Entonces, como el grupo es cíclico, M es un divisor positivo de N, entonces hay un único subgrupo de orden M y por lo tanto estos dos grupos son iguales. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que este elemento tiene que estar acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si un elemento B tiene orden M, entonces todos los elementos de orden M están aquí en este subgrupo generado por B. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? No sé si queda claro, ¿no? Todos los elementos de orden M tienen que estar aquí. Todo en el subgrupo generado por B. Entonces, Yo creo una vamos pregunta. a... ¿Sí? Entonces, ¿eso quiere decir que solamente hay un elemento de orden m? ¿O no? ¿Perdón? ¿Eso quiere decir que solamente hay un elemento de orden m o no? No. Ah, Eso no quiere decir que hay un solo elemento de orden M. Eso quiere decir que hay un subgrupo de orden M. Pero elementos de orden M, de hecho vamos a ver que hay phi de M. ¿No? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, no tiene que haber un solo... Fíjense que yo puedo tener dos elementos de orden M diferentes, pero los dos me generan el mismo subgrupo. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, repito, si me doy un elemento de orden M, entonces yo lo que sé es que cualquier otro elemento de orden M está en este subgrupo. O sea que es un múltiplo de B. Eso es lo que estamos diciendo hasta ahora. Entonces, fíjense, por el famoso corolario, después de todas estas aplicaciones, yo creo que van a tener que volver a él porque ya se dan cuenta que es importante. Por ese corolario 3.2, vamos a ver, vamos a ver que el orden
vamos a ver cuándo, o sea, lo que quiero ver es cuáles potencias de B tienen orden M, entonces, ¿no? Fíjense que ya vimos que todos los elementos de orden M son potencias de B, ¿de acuerdo? Eso es lo que hemos visto. Todos los elementos de orden M son potencias de B. Entonces, lo que quiero ver es cuáles potencias de B exactamente tienen orden M. Eso es lo que quiero caracterizar. O sea, para qué valores de K, B a la K, el elemento B a la K tienen orden M. Pero fíjense que qué es lo que nos decía ese corolario. Yo sé muy bien cuál es el orden de una potencia de B a la K. Este orden... Los primos relativos va a ser M sobre K, M, pero si K, M es 1, entonces eso va a ser M. Exactamente, ¿no? Exactamente. Esa es la idea y aquí se ve claro por qué ocurre, ¿no? Entonces, la cuestión está en que el orden de una potencia de B, o sea, de B a la K, es igual a ¿quién? Al orden de B, pero el orden de B es M, dividido entre el máximo común divisor entre K y el orden de y M. Entonces, fíjense que para que el orden de B a la K sea M, una condición necesaria y suficiente es que esto ocurre si, solo si, el máximo común divisor entre K y M es 1. Fíjense que la única forma de que el orden de esta potencia sea M es que esto que está aquí abajo sea 1. Y esto es 1, eso es precisamente que sea primo relativo con M. Por lo tanto, ¿cuántas potencias de B a la K van a tener orden M? Bueno, tantos valores de K como que sean primos relativos con M. Pero eso es precisamente la función de Euler en M. Entonces, repito, ¿cómo es la prueba? O sea, yo me doy cualquier elemento de orden M y por el teorema anterior, como estamos en un grupo cíclico, si hay otro elemento de orden M, entonces los subgrupos tienen que ser iguales, los subgrupos generados, porque hay un único subgrupo de orden M. Y entonces si los subgrupos son generados, son iguales, entonces claro, C está en el subgrupo generado aquí, ¿no? Por lo tanto, C tiene que estar en el subgrupo generado por B. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que todos los elementos que tienen orden M tienen que ser una potencia de B. Por lo tanto, para ver cuántos elementos de orden M hay, es equivalente a saber cuántas potencias de B tienen orden M. Pero gracias al corolario 3.2, al maravilloso corolario 3.2, nosotros sabemos cuál es el orden de cualquier potencia de B. El orden de cualquier potencia de B viene dado como M sobre Km, donde K es la potencia. Y entonces, para que esto sea M, la única forma es que K y M sean primos relativos, ¿no? Entonces, por cada valor de K que sea primo relativo con M, esa potencia va a ser, va a tener orden M. Y eso, al fin de cuentas, me va a dar todos los elementos de orden M del grupo. Por ejemplo, veamos este ejemplo, ¿no? G es un grupo cíclico de orden 50. Es un grupo cíclico de orden 50. Entonces vamos a ver cuántos elementos de orden 10 tiene G. ¿Cuántos elementos de orden 10 tiene G? Entonces, bueno, ya por el teorema anterior es muy rápido, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es calcular quién es la función de Euler en 10. Y la función de Euler en 10, esa fue la que hicimos precisamente, ¿no? Que era 4. Entonces, inmediatamente concluimos que hay 4 elementos de orden 10 en G. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que si quisiéramos decir exactamente cuáles son los 4 elementos
de orden 10 que hay en G, ¿quiénes son? ¿Cuál sería un elemento de orden 10 para empezar? A la 10. Fíjense, ajá. ¿Cuál sería un elemento de orden 10? A la 5. Sería, según lo que, fíjense que sería un subgrupo, ¿cuál era un subgrupo de orden 10, ¿no? ¿Cuál era un subgrupo de orden 10? A la 50 sobre 10, que es a la 5, ¿no? ¿Se acuerdan que así construíamos los subgrupos de orden un divisor, ¿no? Si 10 es un divisor, entonces a la orden sobre ese divisor, nosotros probamos que este es un subgrupo, el generado por a la 5, entonces tiene orden 10, ¿no? Por lo tanto, a la 5 entonces tiene orden 10, ¿de acuerdo? El orden de a la 5 es exactamente 10. Pero entonces, ¿cuáles serían los otros elementos de orden 10? Acuérdense la demostración del teorema. Serían todos aquellos, serían las potencias de a la 5 que son primos relativos con 10. ¿Y esas potencias quiénes son? A la 5, a la 5, ¿cuáles son lo que son primos relativos con 10? 3, ¿no? A la 5, 4, 5, 6, 7. Y a la 5, 9. Estos serían todos los elementos que tienen orden 10. ¿Se acuerdan de la demostración? Cuando probamos que, o sea, el orden de B a la K era M, sí, solo sí, K y M era 1, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Cuáles son los primos relativos con 10? El 1, el 3, el 7 y el 9. Entonces, todos estos son generadores. Mejor dicho, todos estos elementos tienen orden 10. Es decir, que el conjunto estaría formado por a la 5, a la 15, a la 35 y a la 45. Todos estos elementos tienen orden 10 y son los únicos elementos que tienen orden 10. Son los 4 elementos que tienen orden 10 en el grupo G. ¿De acuerdo? Entonces, claro, teniendo en cuenta el teorema anterior, donde para calcular el número de elementos que tienen un orden dado, es necesario calcular el valor de la función de Euler en M, entonces es útil, es práctico, es importante tener herramientas para calcular el número de Euler fácilmente para ciertos valores, ¿no? Entonces, en el teorema 319, precisamente se dan herramientas para calcular la función de Euler en algunos enteros. Por ejemplo, en potencias de primos, el número de Euler se puede calcular fácilmente por esta fórmula. Y cuando m y n son primos relativos, el producto de dos enteros se puede calcular. Fíjense que se puede reducir de alguna manera al producto phi de m y phi de n, y entonces debe ser más fácil calcular la función de Euler de m y n, que son más pequeños, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta cuál es la conexión con todo lo que estamos haciendo antes, es decir, que el teorema 319 nos da un método para calcular la función de Euler de ciertos enteros, y eso aparece gracias al teorema anterior, ¿no? Porque
Lo que nos está diciendo es que el número de Euler de un número es importante para calcular el número de elementos de un cierto orden en un grupo. Entonces tenemos que tener algunas herramientas para calcular este número de la función de Euler, y eso es lo que dice el teorema 319, y la demostración es uno de los ejercicios que ustedes tienen que hacer, así que se las dejo como ejercicio para que terminen, con esto terminaríamos esta sección, ¿no? La sección de grupos cíclicos, y la próxima sección no la voy a empezar hoy, la voy a empezar la semana que viene. De hecho, la semana que viene terminamos con, esa sería la última sección del capítulo. Lo que sí me gustaría es aclarar algo sobre la clase anterior. Y ya con esto terminamos hoy. Y es sobre algo que hicimos la clase anterior. No sé si se recuerdan que nosotros calculamos el centro del grupo lineal 2 con matrices en R, ¿no? Nosotros hicimos este cálculo y nosotros demostramos quién era el centro. Acuérdense que estas son las matrices 2×2, invertibles con elementos en los números reales. Y nosotros que demostramos que eso era exactamente estas matrices, ¿no? Matrices 2×2 con A en la diagonal, donde A está en R, ya es distinto de 0. Esto fue lo que nosotros demostramos en la clase anterior. Y en realidad vimos primero que todas estas pertenecían al centro. Por lo tanto, lo que había que era demostrar que si A estaba en el centro, entonces queríamos ver que A tenía que ser una de estas, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue tomar una A, creo que la llamaba así, era de la forma CDUV, y entonces tomé una A en el centro, y entonces quería probar que esta A tenía que estar en este conjunto, ¿verdad? Eso fue lo que yo probé. Y lo probé correctamente, pero dije algo que no era, no lo expresé bien. Todo lo escribí correctamente, pero no lo expresé bien. Porque acuérdense que yo quiero probar que este A es una de estas matrices. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Bueno, vamos a tomar la matriz CDUV. Y entonces voy a aprovechar la propiedad que tiene A, que está en el centro. Entonces, que está en el centro, ¿qué significa? Que conmuta con todas las matrices del grupo lineal. Eso es lo que significa que A está en el centro. Entonces, como A está en el centro, él conmuta con todas las matrices que sean invertibles 2×2. Y en particular, nosotros tomamos la matriz que era la que tenía 1. Entonces, esto fue lo que yo no lo dije correctamente. Esta matriz hay que asegurarse que está aquí en el grupo lineal. Yo creo que yo mencioné algo así como que esto estaba en el centro, pero no es que esté en el centro. Esta matriz está en el grupo lineal y por lo tanto conmuta con la matriz A. Acuérdense que una matriz A está en el centro si conmuta con todas las matrices invertibles 2×2. Entonces yo lo que me tengo que asegurar es que esta matriz que yo escogí, efectivamente, esa matriz pertenece al grupo lineal. Y para que pertenezca al grupo lineal, lo único que hay que observar es que sea invertible. Y para que sea invertible, lo vemos claramente porque el determinante de esto es distinto de 0.
Por lo tanto, como esta matriz es invertible y está en el grupo lineal, entonces estas conmutan. Y bueno, y por ahí sigue toda la demostración tal como la hice, ¿no? Pero solamente quiero dejar claro para que no haya confusión, ¿no? Porque yo creo que en la última clase de esas distracciones comenté algo así como que esto estaba en el centro, pero no es en el centro donde tiene que estar es aquí. ¿Está claro? Entonces, por eso hago la observación, ¿no? Hago la observación que tomo una matriz cualquiera en el centro, entonces lo que yo sé es que conmuta con todas las matrices invertibles 2 por 2. Por lo tanto, en particular va a conmutar con esta, porque esta es una matriz invertible 2 por 2. Bueno, y con esto termino la clase de hoy. Voy a parar acá.